profesora. Hoy día ustedes saben que vamos a trabajar lo que es la lectura en voz alta, ¿no? La lectura en voz alta es bien importante nosotros desarrollarla porque nos va a permitir, pues, desarrollar diversas capacidades, ¿no? Diversas capacidades para nosotros desarrollar esa competencia, tanto la competencia lectora, la competencia escrita, ¿no? La comprensión de textos, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, y sobre todo, que nosotros cuando estemos ya como maestras, cuando seamos maestras de niños, vamos a hacer que a través de esa lectura disfruten todos nuestros niños, ¿ya? Entonces, cuando nosotros leemos de una manera adecuada, de una manera así pertinente, entonces los niños van a disfrutar, pero no solamente porque van a disfrutar, sino que van a aprender muchas cosas a partir de lo que nosotros leemos con ellos, ¿ya? Y esto lo vamos a ir viendo en el proceso, ¿listo? A ver, ¿quién dice? Yo primero. Allá, ya se anotaron. Primero estaba, vamos a ver. Ya están anotaditas. Nancy, Cintia Heredia. Lilia González. Sosima Barragán. Listo, vamos a empezar entonces. Ya tenemos 4 anotadas, entonces vamos. Por favor, solamente tengan en cuenta que van a leer 2 minutos, ¿ya? 2 minutos para ver. Ya ustedes hacen todo un proceso y más o menos yo voy a ir viendo cómo lo están haciendo. ¿Listo? Vamos a empezar. Nancy, ¿estás lista? Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches, Nancy. Empezamos contigo. Adelante, Nancy. Miss, la obra el texto que he elegido es La tragedia de Edipo, de Sófocles. Es un texto literario de drama y tragedia. En resumen, se trata como el nombre de la obra lo dice, una tragedia de Edipo, quien sin saber mata a su padre sin saberlo mata a su padre y se casa con su mamá y tiene 4 hijos. Voy a leer una partecita que dice así. Creonte, hermano de la reina Yocasta, ingresó al palacio con lágrimas en los ojos. Le informó a su hermana lo que había acontecido, pero ella lo sabía ya. Todo Tebas lo sabía. El hermoso y joven Enón había sido secuestrado por el demonio de cabeza de virgen y cuerpo de león. Yocasta cerró los puños, suplicó a los cielos y abrazó a su hermano. Haremos algo, tenemos que hacer algo. Creonte apenas podía hablar. El dolor de perder a su hijo más amado destrozaba su corazón. Entonces tuvo una idea. Aquel que mate a la esfinge será el rey de Tebas. Aquel que nos traiga la cabeza de esa bestia ocupará el trono que Layo dejó. Yocasta escuchó la propuesta, pero quiso creer que las palabras de un padre enloquecido por la tragedia. No se atrevió a contradecir a su hermano, no en ese momento, pero Creonte no solo lo dijo de inmediato, hizo llamar a los adivinos y consejeros de la corte, asumiendo un papel que le correspondía representar solo con el permiso de Yocasta. Yocasta pensó que el Consejo de Ancianos no toleraría un ofrecimiento como ese, entregar un reino a cualquiera que no podía ser una solución. Retribuir el servicio a quien diera muerte a la esfinge podía comprometer acaso un tesoro del reino, pero nunca el reino mismo, y sin embargo los viejos hablaron. Tebas pronto dejará de existir y no habrá ni siquiera reino que entregar.
si alguien derrotara a la esfinge, su tarea será devolverle la confianza a la gente de que la ciudad de las amplias calles renacerá del temor y de la muerte. Yocasta escuchó sorprendida cómo el consejo aceptaba la propuesta de su hermano y tuvo que resignarse. Tiresias, el adivino ciego, tomó la palabra. La desgracia cesará cuando el esfinge muera, pero la bestia es hija de dioses. Ha venido desde Etiopía a hacernos sentir la furia de un dios que se ha sentido ofendido por algo que Tebas ha hecho. Su muerte dejará de afligir a la ciudad, pero provocará otras desgracias. Gracias. Gracias, Nancy. Bien. Muchas gracias, Nancy. A ver, hay que aplaudir a Nancy, chicas. Aplausos, aplausos, que se escuchan los aplausos, ¿ya? Muy bien. Felicitaciones, Nancy. Genial, genial, Nancy. Muy bien. Listo. Ahora le damos el pase a Lilia Noelia. Lilia Noelia González. Miss, buenas noches, ¿me escucha? Perfectamente, Lilia. Bueno, yo he comprado un libro y estoy leyéndolo a mi hijita, pero me gustó mucho uno donde es el abuelo de Misha que dice. Bueno, trata, un abuelito se había quedado ciego luego de que su esposa murió. Sin embargo, el verdadero poder del abuelo no estaba en sus ojos, sino en su memoria y en su magnífica voz de narrador de cuentos. Había navegado mucho y había conocido muchas islas sin nombre donde escuchó las historias más asombrosas contadas por nativos y marineros. Se levantaba muy temprano, mucho antes que Hermes, su querido gallo, y siempre que sus nietos iban a visitarlo, les contaba la historia de cómo se hizo dueño de su colorida ave. Esta es la historia de mi hijo, mi bello y único hijo, decía. Pero abuelo, tú tienes muchos hijos, le decían sus nietos. Sin embargo, el abuelo se hacía el sordo y seguía contando su historia. No solo a sus nietos iban a visitarlo, sino también los niños de la playa, a quienes les gustaba escuchar las historias de terror que el abuelo les contaba. Cada vez que caía la noche, todos se juntaban alrededor del anciano, quien se sentaba sobre una minúscula piedra junto al fuego afuera de su choza. Ahora que la abuela ya no está, el abuelo se encontraba realmente solo. Aunque tenía 5 hijos, ellos no vivían con él desde hace mucho tiempo. Un día el abuelo salió solo de su casa y se perdió. Sus vecinos lo encontraron sentado en un parque. Nadie nunca supo cómo llegó allí solo. Al día siguiente llamaron a sus hijos. Lili. Gracias, Lili. Gracias. Sí, muy bien, Lili. Vamos a aplaudir a Lili también. A ver, por favor, a ver, escuchamos. Aplausos, aplausos, chicas. Muy bien, Lili. Felicitaciones. Ahora, por favor, le invitamos a Cintia Heredia. Buenas noches, mis compañeras. Bueno, yo he comprado un libro que es una novela escrita por un autor peruano, Enrique López Albujar. Matalaché se llama la novela. Qué bonita. Esta novela es de texto literario. Es de texto literario porque es épico y narrativo. En este texto hallamos la narración de una historia de amor y hallamos diferentes emociones y sentimientos. Voy a leer, profesora. Eres un perro, peor que un perro. El perro siquiera agradece el trato y el pan que se le echa, pero tú muerdes a traición la mano que te lo da. Es eso lo que usted cree, pero el pan que he comido yo en esta casa me ha costado mi sudor. Lo he ganado muy bien y todavía he quedado para usted. ¿Qué se figura, señor don Juan Francisco? ¿Que yo soy un esclavo como los demás? ¿Que no sabe lo que es un hombre y una bestia? ¿Y que todos tenemos el derecho de vivir libremente?
Ese es mi libro, profesor, es una novela peruana, donde nos Exactamente. habla de la esclavitud y de un amor prohibido, ¿no? La Exactamente. esclavitud de esos tiempos que estuvimos. Matalaché. Claro, es una obra que todos deberíamos leer, todos los peruanos deberíamos leer, ¿no? Así como los Y de Ciro Alegría, los Ujú. de José María Arguedas, ¿no? Y de los autores que están ahora presentes, ¿no? Entonces, Sí, son libros profesora. como parte de nuestra literatura, ¿no? Nos habla de nuestra historia, ¿no? Porque generalmente son hechos que han sucedido en todo el proceso histórico, ¿no? Sí, esta obra es peruana y es la hicieron acá en Piura. Cogieron como escenario una caja hacienda en Piura. Ajá. Nos habla de cómo fuimos, cómo era la esclavitud antes, ¿no? Donde era racista porque todo lo que eran de color eran esclavos. Exacto. Muy bien, muy bien. Gracias, Cintia. Gracias. Aplausos para Cintia, muy bien. Me da mucho gusto, Cintia. Este espacio, Gracias. hasta ahorita veo que 2 personas han comprado libros para leer. Entonces, eso es significa que nosotros queremos hacer este espacio de lectura, ¿no? Queremos hacer lo que sea interesante. Por eso nos hemos dado ese gusto de ir y comprar, ¿no? Un libro para leer. Y ustedes, después de leer ese libro, no saben lo que significa para uno, ¿no? Encontrar esas historias, esos hechos que han sucedido, ¿no? Ya sean ficticios también, pero igual encontramos cosas que nos llaman la atención en los libros, ¿no? Imagínense si yo agarro ese libro con ese gusto y lo transmito a otros, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr con la lectura en voz alta. Muy bien, continuamos, chicas, muy bien. Sósima Barragán ahora. Gracias, Cintia. Bien, mis buenas noches y compañeras. Yo voy a leer el texto de lo que es el cuadrante del flujo de dinero, ¿no? Que es una guía del padre rico hacia la libertad financiera. Y para lo que es para dar la lectura, Miss, quería compartir y no me permite. No, pero estamos hablando de lectura en voz alta. Entonces, la lectura en voz alta es, yo como les expliqué, es leer el libro, ¿no? No era presentación, sino lectura en voz alta es leer el texto que nosotros seleccionamos. Ya, Miss. El cuadrante del flujo de dinero, bueno, como decías, la guía del padre rico hacia la libertad financiera, ¿no? Escrito por el autor Robert Kiyosaki. En una parte de la introducción, por ejemplo, se hace la pregunta, ¿no? ¿En qué cuadrante está usted? ¿Es ese el apropiado? Es la pregunta que se hace el autor, ¿no? ¿Es usted libre financieramente? Si su vida financiera ha llegado a una bifurcación en el camino, el cuadrante del flujo de dinero fue escrito para usted. Si quiere asumir el control de lo que hace hoy en día, a fin de cambiar su destino financiero, este libro lo ayudará a orientar su rumbo. Este es el cuadrante del flujo de dinero. Las letras en las cuadrantes representan, por ejemplo, la letra E, empleado, la letra A, autoempleado, D, dueño de la empresa y inversionista. Cada uno de nosotros se ubica por lo menos en uno de los 4 cuadrantes anteriores. El origen de nuestro dinero en efectivo determina en cuál de ellos estamos. Muchas personas dependen de un sueldo y por lo tanto son empleados, mientras que otras son autoempleados o independientes. Los individuos que son empleados o autoempleados se ubican en la parte izquierda del cuadrante del flujo de dinero. El lado derecho del cuadrante es para los individuos cuyo dinero en efectivo proviene de sus propios negocios e inversiones. El cuadrante del flujo de dinero trata acerca de los
4 clases diferentes de personas que hacen al mundo de los negocios. ¿Quiénes son? ¿Y qué es lo que hace que los individuos de cada cuadrante sean únicos? Gracias, Sosima. Gracias, Sosima. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. A ver, aplausos para Sosima, chicas. A ver, todos aplaudiendo, ya todos aplaudiendo. Muy bien, para darnos ánimo, pues, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien, Sosima. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora le corresponde a Ruth Toricasa Janco. Buenas noches, Miss. Sí, sí, Ruth. Buenas noches. Adelante. Hoy día Ruth. voy a... Ya, gracias. Voy a leer sobre el caballero Carmelo, Ya. que es de Abraham Valdelomar. Ya. Ujú. El cuento se inicia con la llegada de Roberto a casa, después de una larga ausencia que dejó a la familia en la más completa tristeza. Roberto regresó cabalgando un hermoso caballo de paso y trayendo regalos a sus seres queridos. Su madre lo recibió cariñosamente, besándole con amor y le dijo que estaba muy flaco. Roberto se paseó por toda la casa revisándola. Después entregó uno a uno de la familia un regalo, pero el regalo que más impactó fue el que dio a su querido padre. Era un gallardo gallo. Le pusieron el nombre de Caballero Carmelo. Después de un corto tiempo, Anfiloquio se quejó diciendo que desde que llegó el Caballero Carmelo, todos miran mal al gallo pelado. Durante 3 años, el Caballero Carmelo salió victorioso de muchas peleas de gallo. El Caballero Carmelo era el orgullo de la familia y su héroe. Pero el tiempo pasó y el gallo perdió su brillo y juventud. El padre de Abraham había pactado una pelea entre su gallo Carmelo y Ajiseco, que era un joven y lleno de vida. La familia que era dueña de Carmelo sintió mucha pena y preocupación porque su gallo estaba achacoso y no podía soportar una pelea con el Ajiseco. La pelea se efectuaría en el Día de la Patria, el 28 de julio, el día de la pelea entre el Caballero Carmelo y el Ajiseco. Todos apostaban a favor del Ajiseco. Después de una sangrienta pelea de gallo. Gracias. Ruth, gracias. Gracias, Ruth. No te hemos visto muy bien porque no sé qué pasó con tu cámara. Es que se me va el internet cuando prendo la cámara. Ok. No te preocupes, Ruth. Muy bien. Gracias, Ruth. A ver, de todas maneras, no le hemos visto, pero le hemos escuchado, ¿no? Aplausos para Ruth también, aplausos. Todas vamos a recibir nuestro aplauso, ¿ya? Está bien, muy bien. Aplauso, muy bien, Ruth. Ahora le invito a Wendy Briones. Buenas noches, profesora. Buenas noches. La obra que voy a leer es Paco Yunque, es un cuento narrativo, ¿no? El autor es César Vallejo. Listo. Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. La madre le dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio, con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo porque no era la primera vez que venía a un colegio. Nunca había visto a tantos niños juntos, varios alumnos, pequeños como él. Se le acercaron y Paco, cada vez más tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. ¡Qué listos eran todos estos chicos! ¡Qué desenvueltos! Como si estuviesen en casa. Gritaban, corrían, reían, hasta saltaban. Se daban de puñetazos. Eso era un enredo. Paco estaba también atolondrado, porque en el campo no oyó nunca sonar tantas voces de personas a la vez. En el campo hablaban primero uno, después otro y después otro. A veces yo hablar hasta 4 o 5 personas juntas.
Era su padre, su madre, don José, el cojo Anselmo y la Tomasa. Eso no era ya voz de personas, sino otros ruidos muy diferentes. Y ahora sí que esto del colegio era una bulla fuerte. Muchos. Paco estaba asordado. Un niño rubio y gordo, vestido de blanco, le estaba hablando. Otro niño más chico, medio ronco y con blusa azul, también le hablaba. De diversos grupos se separaban los alumnos y venían a ver a Paco, haciéndole muchas preguntas. Pero Paco no podía oír nada por la gritería de los demás. Un niño trigueño, cara redonda y con unos cachetes muy grandes, agarró a Paco por un brazo y quiso arrastrarlo, pero Paco no se dejó. El trigueño volvió a agarrarlo con más fuerza y lo jaló. Paco se pegó más a la pared y se puso más colorado. En ese momento sonó la campana y todos entraron a los salones de clase. Dos niños, los hermanos Zúñiga, tomaron de una y otra. Gracias. Wendy, gracias. Gracias, Wendy, gracias. A ver, aplausos para Wendy también. A ver, no se olviden, chicas, no se olviden de aplaudir. Muchas gracias, Wendy. Ahora le invitamos a Marta Castilla. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Marta. Adelante, Marta. Bueno, yo voy a hablar sobre el cuento Los gallinazos sin pluma. Ah, Que qué es del bonito. autor peruano Julio Ramón Ribeiro. Bello, exacto, los gallinazos. Bueno, empieza, ¿no? Dice: está muy mal engañarme de esta manera. Abusan de mí porque no puedo caminar. Saben bien, soy viejo, que soy cojo. De otra manera los mandaría al diablo y me ocuparía yo solo de Pascual. Efraín se despertó quejándose y Enrique comenzó a toser. Pero no importa, yo me encargaré de él. Ustedes son basura, nada más que basura, unos pobres gallinazos sin pluma. Ya verán cómo les saco ventaja. El abuelo está fuerte todavía. Por eso sí, hoy día no habrá comida para ustedes. No habrá comida hasta que no puedan levantarse y trabajar. Esa frase me gustó más, profesora. Esas, ¿cómo se dice? Esa escena, esa escena, pues, ¿no? Ajá. Ese hecho, ¿no? Ese hecho. Claro, es un hecho que nos cuenta Claro, entonces los gallinazos sin plumas eran esos jóvenes, ¿no? Que vivían claro, que eran explotados la por basura, el ¿no? abuelo, ¿no? Claro. Qué pena, ¿no? Pero es una obra muy bonita que todos debemos leer. Yo la he leído, a los gallinazos sin plumas y a veces hasta uno termina llorando, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo nosotros al leer, por ejemplo, si nosotros leyéramos eso primero, por ejemplo, y sabríamos el contenido de la lectura, entonces cuando leemos, seguramente que todos esos sentimientos que tú has vivido cuando uno va leyendo esa historia, lo vas transmitiendo, ¿no? Transmite ese sentimiento. Y sí, cuando transmite ese sentimiento, hace vivir al otro, ¿no? A través de nosotros, ¿no? Hacemos vivir al otro, al que nos escucha, esa historia, ¿no? Y también seguramente que en algún momento ellos van a sentir lo que uno siente, ¿no? Muy bien, Marta Castillo, muchas gracias. Gracias, mi. Aplausos para Marta, aplausos. Mire que con la obra, ahora les recomiendo, todos deben leer Gallinazos sin plumas, ¿ah? Es un deber de cada uno de nosotros como buenas peruanas, ¿sí? Muy bien, ahora le invitamos a Nancy Machaca. Miss, buenas noches. Buenas noches, Nancy, adelante, diga usted. Voy a hablar de José Santos Chocano, su biografía, ¿ya? Ya. José Santos Chocano. Chocano constituye el más alto exponente de la poesía modernista. En el Perú fue defensor de un americanismo ardiente. Biografía. Nació en Lima el 14 de mayo de 1875. Sus padres fueron don José Félix Chocano
Cela y doña María Aurora Castañeda, no, Castañodi de la Vega. Se educó en el Instituto de Lima con profesores alemanes, luego pasó al Colegio de Lima. A los 14 años ingresa a la Facultad de las Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Como revolucionario luchó al lado de Pancho Villa y el presidente mexicano Carranza, donde es proclamado poeta continental. En Guatemala colabora con el dictador Estrada Cabrera y al ser derrotado, este se salva de ser fusilado por la oportuna intervención de muchos intelectuales americanos y españoles. En 1922 regresa al Perú y es coronado en acto público como el Cantor de América. Fue partidario del Leguía y al leer su discurso la hora de la espada. La juventud lo ataca por la inconsecuencia en sus ideas, ya que en Chile fue declarado poeta socialista. Se produce la pelea entre Chocano y Edwin El Mori, muriendo este último al ser absuelto de su crimen vieja Chile. Muere asesinado en Santiago de Chile por Martín Bruce Badilla. El 13 de diciembre de 1934, cuando se encontraba viajando en Arabia. Muy bien, Nancy. A ver, aplausos para Nancy también. Yo creo que cuando uno se atreve a hacer, es cuando realmente va a aprender, ¿sí? Entonces vamos perdiendo el miedo, nosotros vamos agarrando esa fuerza para podernos enfrentarnos a quien está delante de nosotros, ¿no? Y por eso la lectura en voz alta, ya ustedes vayan analizando cada uno de los que nosotros estamos escuchando, no solamente que estamos viendo a la compañera, sino vayamos analizando cómo vamos haciendo esta lectura en voz alta. Al final vamos a hacer como una reflexión y van a ver las cosas que va a salir de todo este proceso, ¿ya? Muy bien, gracias Nancy, aplausos para Nancy. Muy bien, ahora le invito a Carolyn Vite Juárez. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Carol. Estoy leyendo una obra titulada Sin cadenas, Sangre de campeón, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Es una novela de asertividad para adolescentes y adultos. Me llamó mucho la atención. He leído también varias obras de este autor porque habla mucho de superación, de asertividad, y le voy a leer un poco de la lectura. Muy bien. Owen entregaba al anciano jorobado los billetes de lotería atrasados. Pagaba los vendidos y se surtía, tanto de nuevos artículos de contrabando como de comida y licor para la tía. Era ordenado en el manejo del dinero, y cuando la matriarca estaba sobria le entregaba cuentas con escrupulosa exactitud. Por otro lado, sus compañeros le pedían favores y jamás se negaba. ¿Por qué no sacas el coraje que tienes? Eres un joven fuerte y listo. No deberías ser el criado de esa bruja. Traigo una lista de cosas, decía Owen. El jorobado insistió. No me cambies el tema. Hace poco vinieron 2 trabajadoras sociales que ayudan a jóvenes desamparados. ¿Las viste y no hablaste con ellas? ¿Por qué? Era tu oportunidad. Owen apretó los dientes. Vivía con miedo y no quería arriesgarse a volver a ser castigado. Te ha ido muy mal últimamente, ¿verdad? Owen tragó saliva y cerró varias veces los ojos para evitar que las traicioneras lágrimas aparecieran. A mí, a todos mis compañeros, no nos ha ido mal. Es ilógico. La calle es el peor lugar para vivir. El anciano suspiró. Déjame ver tu lista de pendientes.
Owi se la dio y ambos comenzaron a trabajar en silencio. El comentario del jorobado era verdad. La calle menoscaba día a día a sus pobladores y les va enseñando mañas deshonrosas. Owen había sido testigo de la degradación paulatina de sus compañeros. Andrés cambió el cuchillo con el que solía herir los glúteos a sus asaltantes por una pistola de bajo calibre. Y Samperio dejó de ser el líder fuerte para convertirse en un drogadicto enclenque. Durante esos años todos en casa habían cambiado. Los niños se convirtieron en adolescentes y los adolescentes en jóvenes. Llegaron algunos miembros nuevos y salieron otros. De los deseos corrían todo suerte de rumores. Se decía que unos habían muerto, que otros habían sido detenidos por la policía durante algún atraco y que los más infortunados habían acabado en hospitales después de sufrir el castigo de la pandilla. Muy bien. Gracias, Vite. Gracias, Caroline. Muchas gracias. A ver, aplausos para Caroline. Aplausos, a ver esas manitos arriba. Aplausos para Caroline. Aplausos. Muy bien, Caroline. Muy bien. Listo, la siguiente. Selva Flores López. Selva Flores. Si no está presente, pasamos. Geraldine Bazán. Buenas noches. Buenas noches, Geraldine. Adelante, Geraldine. No importa si repite, ¿verdad? Porque he leído uno igual que el de mi compañera. ¿Ya? Es sobre unos par de niños que viven con un señor llamado Santos, que los explotaba. Nos está contando. No, les estoy contando un poquito, es que los explotaba porque el señor tenía un cerdo al que alimentaba y a los niños los explotaba y los mandaba a buscar entre las basuras. Esta obra se llama Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeira. Ahora sí voy a leer. A las 6 de la mañana, la ciudad de Miraflores levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Efraín y Enrique eran dos niños que vivían junto a su abuelo, don Santos, que criaba cerdos para vender. A esta hora, el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear. ¡Efraín! ¡Enrique! ¡A levantarse! ¡Ya es hora!, dijo su abuelo. Desde temprano los mandaba al basurero a buscar desperdicios para alimentar que tenía por nombre Pascual. Los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos lagañosos. Luego de empujarse la cara, coge cada uno cual su lata y su lanza y se van a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al cochinero y con una larga vara golpea el lomo. Se te fue la... Bueno, Geraldine, muchas gracias. Se le fue el internet, creo, a Geraldine. ¿Me escuchan, chicas? Sí, entonces que le pasó algo a Geraldine. Bueno, de todas maneras hay que darle su aplauso a Geraldine. ¿Ya? Se va la señal. Sí, se le fue la señal. Gracias, Geraldine. Ya mismo. Gracias, pero te escuchamos muy bien. Gracias. Ahora le invito a Merlinda Ambrosio. Buenas noches. Buenas noches. Merlinda Ambrosio. Yo leí la obra de María, ¿no? El autor es Jorge Ricardo Isaac. Es de género narrativo, especie novela. El tema principal es que es el desarrollo del primer amor y enseña la nostalgia de cuando es separado por la muerte. Bueno, voy a leer simplemente
resumen, Miss. Adelante. La novela narra la historia de amor de dos jóvenes, María y Efraín. Ella vivía desde muy pequeñita en la hacienda de los padres de Efraín, mientras él estudiaba en la ciudad de Bogotá. Siendo ya adolescentes, vuelven a encontrarse. Cuando él retornaba a la casa paterna, el idilio entre Efraín y María en esos 3 meses que duró la estadía del joven antes de viajar a Londres para continuar sus estudios, los hizo comprender que siempre estarían unidos por la intensidad de sus sentimientos. Pero si bien estaban apasionadamente enamorados, no querían demostrarlos a los demás y el romance se mantuvo totalmente en secreto. Solamente la hermana de Efraín, Emma, sabía de él. El padre de Efraín lo envió a Inglaterra para que termine su carrera de medicina. Fue el momento más triste para los jóvenes amantes. Esta separación le produjo ocasionándole. Al poco tiempo, la salud de María se agravó. Esto llegó a oídos del joven enamorado y regresó con mucha premura, pero fue demasiado tarde al llegar a su hogar. Su hermana Emma, llorosa y de luto, le dio la noticia de la muerte de María. Agobiado por el dolor y la angustia, el dolido estudiante no encontraba consuelo alguno y lloraba su congoja sobre la tumba de María. Después decidió partir con infinita pena, sin saber bien hacia dónde, acompañando a sus sentimientos por el paisaje tristescos entre sombras. María, de Jorge Isaac, es una de las novelas de amor hermosas y populares que se hayan escrito en el siglo XVIII. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Merlinda, gracias. Muy bien. Aplausos para Merlinda. A ver, manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba. Muy bien. Ahora le invitamos a Magali Guevara. Magali. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Magali. Buenas noches. Yo voy a leer una obra. Creo que ya la mayoría de compañeras de repente lo han leído. Se titula Heidi. Ya. Es una obra muy bonita en la cual se trata de una niña que queda huérfana. Lo voy a leer el argumento. Es una niña huérfana desde muy pequeña, cuyo nombre verdadero es igual al de su madre, Adelaida. Queda al cuidado de su joven tía Dete. Apenas la mujer encuentra una buena oportunidad de trabajo, lleva a la niña a vivir a la aldea de Don Dorfli con su abuelo, a quien no conocía y a quien lo... Disculpe, profesorita, mejor. Ya. Disculpe, por favor, por mi pequeño. Apenas la mujer encuentra una buena oportunidad de trabajo, lleva a la niña a vivir a la aldea de Dorfli con su abuelo, a quien no conocía, y a quien los habitantes llamaban el viejo de los Alpes. Por eso casi un ermitaño, Heidi es cautivada por la vida por los Alpes, donde lleva un contacto directo con la naturaleza. Ahí conoce a Pedro, un chico que se encarga de pastorear las cabras de los aldeanos, quien se convertirá en el mejor amigo de la pequeña y su compañero de aventuras. Heidi vive feliz, pero alejada de la sociedad, pues su abuelo se niega a que acuda al colegio. La pequeña entabla, sin embargo, una gran amistad con la abuela y madre de Pedro. Un año después de terminar la primaria, la primera novela, apareció la segunda parte, de nuevo de Heidi, que narraba las aventuras de la niña
alejada de las montañas por su tía, quien la había hecho contratar para ser de damita de compañía en una niña inválida. Clara Sememán. Clara forma parte de una de las familias más importantes de Franklin Ford y sufre una vida de encierro, únicamente acompañada de la servidumbre y de la señorita Rottenmeier, quien funge con su tutora, ya que tanto el padre como la abuela de Clara permanecen poco tiempo en la ciudad por motivos de negocios. El encierro y la rigidez de la educación termina por deprimir a Heidi, pero crea fuertes lazos de amistad con Clara y su familia. Gracias, profesora. Magali. Gracias, Magali. Muy bien. A ver, las manitos arriba. Aplausos para Magali. Aplausos para Magali también, ¿ah? No se olviden sus aplausos. Muy bien, Magali. A ver, Karen Galarza. Buenas noches, Miss. ¿Me escucha? Ay, mi Sí, te internet escucho, aquí se Karen. me va. Ya, Miss. Karen, adelante. Ahorita. Oye, ¿no puede ver su video? ¿No puede abrir? Ahí está, muy bien. Muy bien, Karen. Ya, Miss, yo Adelante. también voy a leer de Paco Yunque, Miss. Está muy bien. Autor César Vallejo. Ya. Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. La madre los dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio, con su libro de primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo porque era la primera vez que venía a un colegio. Nunca había visto tantos niños juntos. Varios alumnos pequeños como él se le acercaron a Paco. Cada vez más tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. Qué listos eran todos esos chicos, qué desenvueltos, como si estuviesen en su casa. Gritaban, corrían, ríanse, hasta reventar, saltaban, se daban de puñetazos. Eso era un enredo. Paco estaba también atolondrado, porque en el campo no oyó nunca sonar tantas voces de las personas a la vez. En el campo hablaba primero uno, después otro y después otro. A veces oyó hablar hasta 4 o 5 personas juntos. Eran su padre, su madre, don José, el cojo Anselmo y la Tomasa. Eso no era ya voz de personas, sino otro ruido muy diferente. Y ahora sí que esto del colegio era una bulla fuerte de muchos. Paco estaba asordado. Un niño rubio y gordo, vestido de blanco, le estaba hablando. Otro niño más chico, medio ronco y de camisa azul, también le hablaba. De diversos grupos se separaban los alumnos y venían a ver a Paco, haciéndole muchas preguntas, pero Paco no podía oír nada por la gritería de los demás. Gracias, Karen. Karen, muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias, muy bien. Miss. Gracias. Aplauso para Karen. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien, Karen. Ahora invitamos a Tania Flores. Tania Flores. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Tania. Buenas noches. El libro que... Bueno, lamentablemente como estoy por la zona de Patás, es imposible adquirir los libros, pero siempre allá en Trujillo, cuando vivía allá con mis padres, allá tenía libros de Cuauhtémoc, y bueno, ¿no? Hablándonos de superación. Y bueno, uno de los que me quise volver a leer, ¿no? Después de tiempo es Volar sobre el pantano, ¿no? Para ver sobre la juventud de hoy en día. Voy a leer un poco de lo que, bueno, les voy a compartir un poco de la lectura. Dice, me encontraba sentado fuera de mi nueva casa cuando vi una carta de mi hermana Alma. Así que le pedí a Lisbeth que me contara la historia que nunca quise escuchar, la del abuso que sufrió, ya que había comenzado a tener pesadillas de nuevo acerca de mi hermana, así que accedió y empezó a contar.
Una noche mi madre me levantó de mi cama diciendo que era urgente y me tenía que vestir rápido. Yo tomé la ropa que pude y salí corriendo. Al llegar a la puerta, mi padre me esperaba en la camioneta. Subí y no me dirigió la mirada. Y preguntó cómo se llamaba el muchacho con el que había estado saliendo. Le respondí, Martín, temblorosamente, llegando a un callejón en el que había un grupo de muchachos drogándose. Yo me preguntaba, ¿a qué me había llevado mi padre ahí? De repente tomó una linterna y me señaló a un joven a levantar la cara. Vi que era mi novio y no lo podía creer. En el camino de regreso, mi padre se dirigió a mí como con lástima, diciendo que él sufría igual que yo. Al llegar a mi casa estaba mi madre y mis hermanas esperándonos en la sala. Así que pensé que había llegado el momento de confesarles que estaba embarazada. Al momento que se enteraron, mi mamá y hermanas se quedaron pasmadas de la impresión, pero mi padre se puso violento y empezó a jalonearme, por lo que caí al suelo. En ese momento sentí que todas mis fuerzas me abandonaban y me sentí muy sola, con un gran vacío en mi interior. Fue entonces cuando decidí tomar la carta de mi hermana y abrirla. Empecé a leer. En la carta de mi hermana me decía que estaba muy triste y deprimida, que ya no sentía ganas de vivir y que se sentía triste y sola. Pero lo peor es que decía que era demasiado tarde. Fue entonces cuando concluí que debía ir donde mi hermana para ayudarla. El problema fue que la carta no tenía remitentes, solo decía Hospital San Juan. Le pedí a Lisbeth que llamara para pedir información. Después de preparar unas improvisadas maletas, salimos al aeropuerto. Llegamos tarde, Gracias, por lo que Tania. no había más aviones. Tania, muchas gracias, muchas gracias. Creo que yo me hubiera quedado enganchada con la lectura, ¿no? Pero el tiempo avanza. Muchísimas gracias, Tania. Muy bien. Mariela, adelante, Mariela. Mariela Monsalve. Buenas noches. Buenas noches, Mariela. Creo que están leyendo. Yo estoy leyendo un libro de Eric Corre que se trata de GoPro, de 7 pasos para convertirse en un profesional del mercadeo en red. No soy un escritor, quiero ser honesto sobre esto. El camino que me ha llevado a este libro ha sido largo y diverso. De hecho, intenté hacer esto media docena de veces. Incluso contraté a escritores fantasmas para ayudarme, pero al final no se sentía bien. Así que tendrás que aceptar lo que ofrezco en mis propias palabras. Tampoco soy el mejor en cuanto a mercadeo. Hay personas mucho mejor que yo. Aunque he tenido lo que muchas dieran, es una carrera muy exitosa. Sé que he desarrollado una manera de saber qué hace la gente súper exitosa para poder presentarle de una manera que pueda ser entendida fácilmente. El mercadeo en red tiene su propia jerga. Algunas compañías llaman a su gente distribuidores, a otros dicen miembros de equipo, y hay quienes les dicen socios, promotores asociados de marca. Sin importar el nombre de una distribuidora o jerga usada en tu negocio, no te distraigas con eso. El leer este libro, enfócate en los conceptos, no en los nombres. Los conceptos nunca cambian, pero los nombres cambian todo el tiempo. Al conocer justo este viaje, hay unas cuantas personas importantes a quienes quiero agradecer. Gracias. Gracias, Misita. Gracias, Mariela. Muchísimas gracias. Finalmente le invitamos a Jessica Iparraguirre, por favor, a tomar el tiempo, ¿sí? Profesora, buenas noches. Buenas noches, Jessica. Yo, profesora, me leí La serpiente de oro. ¡Oh, genial! Relatarse en alegría. Exactamente, muy bien. Jessica, adelante.
Cuando el río carga, brama contra las peñas, invadiendo la amplitud de las playas y cubriendo el pedrerío, corre burbujeando, rugiendo en las torrenteras y recos ondulando en los espacios llanos, untuosos y ocre, de limo frecuendo, en cuyo ocre hedor descubre el instinto ruras potencialidades germinales, un rumor profundo que palpita en todos los ámbitos, denuncia la creciente máxima que ocurre en febrero. Entonces uno siente respeto hacia la corrientada y entiende su rugido como una advertencia personal. Nosotros los cholos del Marañón escuchamos su voz con el oído antes. No sabemos dónde nace ni dónde muere. Este río que nos mataría si quisiéramos medirlo con nuestras balsas, pero ella nos habla claramente de su inmedizada. Las aguas pasan arrastrando palizadas que llegan de una orilla a la otra, troncos que se contorsionan como cuerpos, ramas desnudas, chamizo y hasta piedras navegan en hacimientos informes, aprisionando todo lo que hallan a su paso. Ay, de la Jessica, muchas gracias, Jessica. Nosotros nos quisiéramos quedar toda la noche leyendo, ¿no es cierto, Jessica? Pero el tiempo avanza. Muchas gracias, Jessica. Felicitaciones a cada una de las estudiantes que hoy día se han atrevido a leer, a presentarnos una lectura. ¿Sí? Vamos a continuar la segunda parte de la siguiente sesión, ¿ya? El próximo jueves, porque me parece que es muy importante. Pero de este avance nosotros tenemos que sacar algunas conclusiones. A ver, yo le voy a hacer una pregunta y sinceramente me van a responder todas, ¿ah? No solamente las que han leído, sino todas. Ustedes, al saber que hoy día íbamos a hacer una lectura en voz alta, alguien ha buscado información sobre lo que es la lectura en voz alta. ¿Cómo leer cuando voy a leer para otros? A ver, chicas, respondan. ¿Hemos revisado literatura sobre cómo se hace para leer en voz alta? Ya. El silencio lo dice todo, ¿no? Entonces... Miss, buenas noches. Sí, María Esther. María Esther, Miss. Sí, María Esther. Sí, yo sí, Miss, tuve la oportunidad de revisar lo que es la lectura en voz alta. ¿Cuál es su apellido, María Esther? Ampuero Choque, Miss. Es una actividad, Miss, que nos permite poder tener una entonación, una pronunciación y también el volumen de voz. Y darle un ritmo, un significado al texto escrito, mediante la buena voz, modulación y todo eso, Miss. Muy eso bien, es lo que María. entiendo. Te felicito, María. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como futuros docentes, maestros investigadores. Si a mí me dicen que voy a leer en voz alta, voy a hacer otra cosa, entonces yo por mi cuenta tengo que informarme, ¿no es cierto? Entonces, para hacer de la mejor manera lo que yo voy a presentar. Entonces, sí, eso es parte... disculpe. Sí. Quisiera agregar, Miss, a través, Miss, de la lectura, nosotros logramos que las personas que nos escuchen puedan imaginar, soñar, algo así, Miss. Exactamente, María. Entonces nosotros eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahora, yo ya tengo quienes han participado el día de hoy.
Ya, entonces, pero las felicito realmente porque se han atrevido a hacerlo el día de hoy. Ahora vamos a tener un segundo grupo la próxima semana. Las que han participado el día de hoy ya no van a participar la siguiente semana. Las que les falta van a hacerlo la próxima semana. ¿Ya? Eso sí queda claro. Y luego de terminar con las personas que faltan, vamos a retroalimentar este proceso. ¿Listo? ¿Listo, chicas? ¿Estamos Listo, de acuerdo? Miss. Sí, Sí, Miss. hay que estar, tenemos que revisar nuestra bibliografía, tenemos que investigar. Es que aparte de eso es nuestro desarrollo de nuestra formación continua. Nosotros tenemos que desarrollar la autonomía. ¿Y qué significa la autonomía? Es aquella capacidad que nosotros tenemos para seguir aprendiendo sin tener una persona que me esté diciendo, haz esto, haz lo otro, lee esto, lee tal. No, nosotros tenemos que aprender a ser autónomos, ¿ya, chicas? Entonces, estos son los aprendizajes que hacemos. Si nosotros analizamos el proceso que han seguido las compañeras, y lo vamos a ver la siguiente sesión, vamos a ver qué es lo que tenemos que mejorar nosotros, ¿ya? Entonces, les agradezco a todas las chicas que hoy día leyeron, y de verdad, y lo que sí más me llamó mucho la atención es que algunas estudiantes han tenido que comprar sus libros, y eso me parece súper genial, porque solamente cuando leemos, ¿no? Cuando vamos a leer, encontramos y vamos leyendo esos textos, vamos encontrándole sentido. ¿Por qué debemos leer? Porque en esos libros vamos a encontrar cosas interesantes, bonitas, unas experiencias pero extraordinarias. Y eso, cuando conversamos con otro, ¿no? Si no le voy a leer, pero voy a conversar, transmito esas experiencias que yo vivo, transmito al otro, ¿ya? Entonces, por eso cuando leemos, nuestro lenguaje se enriquece, ¿no? Nuestra participación en otras situaciones donde tengamos las oportunidades de reunirnos se hace más presente, porque tenemos puntos para conversar, temas para dialogar. Entonces, por eso nosotros tenemos que leer, buscar esas informaciones, ¿no? Para poder desempeñarnos o desenvolvernos en cualquier espacio, ¿ya? Muy bien, entonces las que faltan, las que no lo hicieron el día de hoy, las espero la próxima semana. Y bueno, yo ya les había pedido permiso porque me tengo que retirar, así es que la siguiente semana nos quedaremos de repente un poco más. ¿Listo? Muchas gracias, buenas noches, nos estamos viendo el próximo jueves. Bye, bye. Gracias, Miss, muchas gracias, Miss, bendiciones.